Muy bien, en esta parte vamos a hacer ciertas consideraciones previas a toda la clase, como ya les había mencionado. Vamos a hacer primero unas consideraciones y luego una definición de términos también. Por ejemplo, algunas cosas que quiero decir antes de comenzar es que la evolución no es una sola cosa. Es decir, cuando hablamos de evolución, no nos estamos refiriendo a una cosa específica particular, o cuando hablamos de evolucionismo, mejor dicho, no nos referimos a una sola cosa, es decir, algo como que se comprende o se simplifica en un solo aspecto. Bien. Segundo, evolución, y aquí esto quizás es ese mito que se ha extendido tanto dentro del cristianismo como fuera del cristianismo. Hay mucha gente que piensa esto, y es que la evolución no es o no se resume, no es esa cosa. Fíjense que lo anterior es que no es una sola cosa, y esa sola cosa no es que, entre comillas, venimos del chango o del mono. Eso no es evolución. Incluso cuando hablamos de esto, de los primates y todo esto, en realidad se refiere a que los primates son parientes cercanos que se desprenden del ancestro común. No es que nuestra descendencia venga de los primates, ¿ok? Eso es un mito, una cuestión que se ha extendido de que la evolución es que venimos del mono, y eso es una cosa completamente ingenua con respecto al tema. Se muestra la ignorancia con respecto al tema. Y por otro lado, ser evolucionista es decir todo, pero al mismo tiempo es decir nada, porque no hay una sola manera de ser evolucionista, ¿ok? Y por último, una última aclaración, y de acá pasamos a las definiciones para estar bien claros de lo que estamos hablando. Y es que no es lo mismo evolución, darwinismo, neodarwinismo, ¿ok? Por ejemplo, esas tres cuestiones no son la misma cosa. Y eso hay que tenerlo bastante en claro, ¿ok? La evolución es una cosa, el darwinismo es otra cosa, el neodarwinismo es otra cosa más, y ya vamos a hablar de una cuarta cosa que casi poca gente la conoce, ¿no? Entonces, a veces es ingenuo, y esto lo digo con mucho respeto, pero al mismo tiempo con mucha sinceridad. He visto, y en este caso dentro del cristianismo, y voy a hablar de nuestra gente, como quien dice, ¿no? Dentro del cristianismo hay ciertos apologetas o apologistas, como también se le conocen, que atacan el neodarwinismo con toda la razón. Pues yo estoy de acuerdo también en eso, pero creen ingenuamente, y por eso lo digo con respeto, pero hay que ser sinceros, de que creen ingenuamente que al rebatir o argumentar en contra del neodarwinismo, automáticamente ya listo, derribé la teoría de la evolución, genial, soy lo máximo. No. Incluso hay algunos que sacan artículos, sacan libros, y por allí creo que en las redes hay un artículo por allí rondando, ¿no? Que se titula algo así como ¿por qué no soy evolucionista? Y cuando lees el artículo y lees los argumentos, que están muy bien, pero te das cuenta de que lo que está abordando el autor es una especie, un acercamiento o un tipo de evolucionismo, y generalmente es el neodarwinismo. Entonces está bien que tú eres libre de no ser evolucionista, ¿no? O no creer en la evolución, pero es completamente ingenuo y absurdo decir que no crees en la evolución porque refutas o no te convencen los argumentos neodarwinianos. ¿Ok? Por eso es tan importante estas cuestiones, porque una cosa es rebatir el neodarwinismo, que gran parte de los biólogos y científicos contemporáneos rechazan también el neodarwinismo, incluso los no cristianos, ateos y agnósticos, en términos generales no cristianos, también rechazan el neodarwinismo por sus fallas. Entonces, una cosa es rechazar el neodarwinismo, ¿okay? En el cual yo estoy de acuerdo
con estos apologetas, pero no estoy de acuerdo en su ingenuidad de creer de que al rechazar o al argumentar en contra y refutar el neodarwinismo ya refutaron todo lo que es el conglomerado, el gran conglomerado llamado evolución o evolucionismo. Bien, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, vuelvo y repito, con mucho respeto lo estoy diciendo, porque a muchos de estos apologetas yo los respeto y les tengo aprecio, pero al mismo tiempo hay que ser sincero, y eso es algo completamente ingenuo que muchos apologetas actualmente cristianos caen y están cayendo. ¿Qué es entonces evolución? ¿Qué es entonces darwinismo? ¿Qué es entonces neodarwinismo? Para que entonces tengamos un mejor panorama con respecto al tema. Y las próximas definiciones que voy a dar van a ser bastante breves. Ok, entonces, ¿qué es la evolución? ¿Qué es evolución en sí mismo? Pues evolución, lo que hace la evolución como tal es que postula el origen en otros tipos de seres vivos preexistentes y que las diferencias distinguibles se deben a modificaciones en generaciones sucesivas. En brevísimas palabras, y aquí sería como que 3 palabras para definir lo que es la evolución, pues la evolución es descendencia con modificación. Básicamente eso. El darwinismo, ahora vamos al darwinismo. El darwinismo es una teoría, ya es otra cosa, ya estamos hablando de una teoría del mecanismo evolutivo, ¿ok? Es decir, el darwinismo propone una teoría que explica el mecanismo de esa evolución, de esa descendencia con modificación que vimos en la definición anterior. ¿Okay? La cuestión es esta, hay una evidencia de descendencia con modificación. Bueno, vamos a explicarla. ¿Cómo es que ha sucedido esta descendencia con modificación? Allí entra el darwinismo, la primera teoría de la que vamos a hablar hoy. El darwinismo entonces es la teoría de ese mecanismo que propuso Charles Darwin, obviamente. Ahora, ¿qué es lo que propuso específicamente Charles Darwin? Bueno, él propuso el darwinismo como explicación de este cambio orgánico. El darwinismo denota la opinión específica de Charles Darwin de que la evolución se debe principalmente a la selección natural. ¿Ok? Voy de nuevo. Eso hay que tenerlo claro. Charles Darwin no fue el que inventó la evolución o la teoría de la evolución. Él propuso una teoría que explica o que trata de explicar esa evolución que ya se ve en la evidencia, esa descendencia con modificación. Eso fue, muchachos y muchachas, lo que hizo Charles Darwin, proponer un mecanismo que explicara esa evidencia de descendencia con modificación. ¿Cómo lo propuso? Bueno, él dijo, principalmente es producto de la selección natural. La selección natural es lo que hizo que hubiera esta descendencia con modificación, ¿ok? Entonces, repito, Darwin no proveyó un recuento evolucionista, ya que obviamente antes de Darwin ya existía y también se conoce como los pre-darwinianos o los pre-evolucionistas, por ejemplo como Comte de Buffon, Jean-Baptiste Lamarck y Georges Cuvier. Ahora, el aporte de Darwin fue proveer un mecanismo, repito, para explicar esos rasgos evolutivos en este sentido, y en este caso fue la selección natural. Y la selección natural es el proceso que resulta en la adaptación, de un organismo en su entorno mediante la reproducción selectiva de cambios en su genotipo o en su constitución genética. Ahora pasamos al neodarwinismo, o también conocido como la síntesis moderna, o incluso también podemos igualarlo a lo que se conoce como adaptacionismo. Bien, ya el neodarwinismo es otra cosa completamente distinta. El neodarwinismo es la teoría de la evolución que presenta una síntesis de la teoría de Charles Darwin, que ya vimos en términos de de selección natural, y genética moderna de poblaciones. Es decir, el neodarwinismo, ¿qué es lo que hace? Incorpora o casa un casamiento entre la teoría de la selección natural que propuso Darwin con la teoría de la herencia genética de Mendel. En términos concretos, el neodarwinismo no tiene en realidad mucho que ver con Darwin. El neodarwinismo lo que hizo fue tomar
la propuesta del mecanismo evolutivo que propuso Darwin, que es la selección natural, y la mezcló o la casó, muchos dicen el casamiento, con la genética moderna o la genética, la herencia genética que propuso Mendel. Ahora vamos a una cuarta que se conoce como la síntesis extendida. ¿Qué pasa con la síntesis extendida? La síntesis extendida no es lo mismo, repito, o aclaro, no es lo mismo que neodarwinismo, no es lo mismo tampoco que darwinismo. La síntesis extendida propone 4 causas adicionales a la selección natural, es decir, el neodarwinismo tomó la selección natural de Darwin y agregó la herencia genética de Mendel. En este caso, la síntesis extendida agrega 4 aparte de la selección natural, que pueden explicar esta descendencia con modificación, es decir, la evolución. Y esas 4 adicionales que propone la síntesis extendida es el evo-devo, la herencia no genética, la teoría de construcción de nichos y la teoría de desarrollo. Rápidamente se las defino. El evo-devo, o también biología evolutiva del desarrollo, es un campo de investigación biológica que compara los procesos de desarrollo de diferentes organismos para inferir las relaciones ancestrales entre ellos y cómo evolucionaron los procesos del desarrollo. Eso es el evo-devo. La herencia no genética se concibe como, podríamos decir quizás, como un proceso, el proceso por el cual los organismos se ajustan, se encajan de manera beneficiosa a los diversos factores ambientales que inducen modificaciones fenotípicas que no son transmisibles a la descendencia. Esto es la herencia no genética. Tenemos también, les mencioné, la teoría de construcción de nichos, y la teoría de construcción de nichos es el proceso mediante el cual los organismos, a través de sus actividades y elecciones, modifican sus propios nichos y los de los demás. Así, al transformar las presiones de selección natural, la construcción de nichos genera retroalimentación en la evolución, en una escala hasta ahora subestimada y de una manera que altera la dinámica evolutiva. Y por último, les mencioné la teoría del desarrollo, y básicamente la teoría del desarrollo se refiere a la producción en contra o hacia ciertas trayectorias ontogenéticas que en última instancia influyen en la dirección y el resultado del cambio evolutivo al afectar las velocidades, magnitudes, direcciones creo también, y límites de la evolución del rasgo. Entonces, esas 4 son las propuestas adicionales a la selección natural que hace la síntesis extendida. Bien, entonces, como ven, está el darwinismo, está el neodarwinismo, está la síntesis extendida, ¿ok? No es una sola cosa. Evolución, o la teoría de la evolución, como generalmente se resume, no es una sola cosa particular.